camino con corazón, el camino del reconocimiento. Bienvenida, bienvenido, comenzamos. Seguramente te ha pasado, o al menos lo has intuido. Dices en voz alta la palabra tantra y notas en el acto cómo cambia el ambiente. Una mirada de reojo, una sonrisa de complicidad o esa asociación automática e inevitable, para algunos y algunas, con la sexualidad sagrada y con las técnicas de alcoba para occidentales modernos, el placer, posiciones, orgasmos, multiorgasmos y demás. Bueno, es normal, ¿no? Vivimos en la era del neotantra, un producto de consumo que nació en los años 60 y 70, que tomó una palabra milenaria, la despojó de toda su impresionante filosofía y la redujo a una terapia de bienestar sexual. Pero reducir el tantra a la sexualidad es como reducir toda la ciencia de la astronomía a mirar las estrellas con unos prismáticos de plástico. Estás tomando una manifestación minúscula, la estás sacando de contexto y estás olvidando el verdadero propósito. Y el propósito real del tantra es, ni más ni menos, la liberación absoluta, el reconocimiento del ser. Hoy quiero invitarte a hacer un viaje al origen real. Estoy investigando y estudiando y me gustaría compartir lo que voy descubriendo. Para entender el Tantra tenemos que empezar por su lengua materna, el sánscrito. La palabra Tantra viene de la raíz tan, que significa extender, expandir o tejer. Literalmente, Tantra significa tejido o telar. En los textos antiguos, este término se usaba para referirse a un sistema, a un método o a un corpus de enseñanzas. Es decir, un tantra era una tecnología espiritual. Metafóricamente, es el mapa que nos enseña a tejer la realidad material con la conciencia divina, demostrándonos que los hilos de lo humano y lo sagrado forman parte de la misma e inseparable tela. En su origen lingüístico, no hay ni rastro de las connotaciones sexuales. Pero, ¿de dónde viene realmente? Si investigamos un poco, te encontrarás con textos que hablan de la India medieval, hacia el siglo V después de Cristo. Sin embargo, para los grandes eruditos y maestros del linaje no dual, el Tantra no tiene fecha de nacimiento porque es la sabiduría primigenia de la humanidad. De hecho, existe un hilo invisible que conecta el Tantra directamente con el chamanismo del Paleolítico. Estamos hablando de una era prevédica, anterior a las religiones estructuradas, donde el ser humano no se sentía separado de la naturaleza, del cosmos ni de su propio cuerpo. Era una espiritualidad orgánica, estática y unificada. Según la cosmología oriental, con el paso de los milenios, la humanidad entró en el Kali Yuga, la era de la desconexión y el olvido. Empezamos a dividir el mundo entre lo puro y lo impuro, lo espiritual y lo terrenal, y esa sabiduría primordial quedó oculta, sepultada por dogmas que exigían renunciar al mundo para encontrar a Dios. Hasta que llegó el gran rescate. Ocurrió en el siglo IX después de Cristo, en la región de Cachemira. La tradición cuenta que el sabio Vasugupta recibió una revelación en sueños. El propio Shiva le indicó el lugar donde se encontraba una enorme roca que tenía grabados unos aforismos sagrados. Estos textos eran los Shivasutras. Aquel encuentro no fue la invención del Tantra, por supuesto. Fue su despertar o redescubrimiento. Los Shivasutras devolvieron al mundo la tecnología espiritual primigenia para recordarnos, en mitad de la era de la desconexión, que la separación es una ilusión. Cuando el Tantra eclosiona históricamente en la Edad Media india, lo hace como una auténtica contracultura. Las religiones ortodoxas de la época eran elitistas y ascéticas. Si querías iluminarte tenías que ser hombre,
por supuesto, pertenecer a una casta superior y aislarte del mundo en una cueva renunciando a tu cuerpo. El Tantra apareció y lo dinamitó todo con 3 premisas revolucionarias. Primero, el mundo no es una ilusión, no es una trampa, es la manifestación vibrante de la propia divinidad. Segundo, el cuerpo es el templo, el vehículo para la iluminación, no un obstáculo impuro. Y tercero, inclusión absoluta. Por primera vez las mujeres y las clases más desfavorecidas tenían acceso directo a las prácticas espirituales más elevadas. No hacía falta huir de la vida cotidiana. Se podía alcanzar la liberación siendo artista, madre o comerciante. Ahora bien, ¿cómo se divide este conocimiento? Impregnó tanto a Oriente que nació el Tantra budista, enfocado en la vacuidad y preservado en el Tíbet, y el Tantra hinduista, y dentro de este último encontramos la cumbre filosófica, el Tantra no dual o Shivaísmo o Saivismo de Cachemira. La no dualidad postula que solo existe una única conciencia absoluta. No hay separación entre tú y lo divino, ni entre la materia y el espíritu. Todo lo que experimentas, tus pensamientos, tus emociones, el arte, la naturaleza, tus luces y tus sombras, es la conciencia universal jugando a expresarse a través de ti. Desde esta perspectiva, la iluminación no es adquirir algo que te falta, es despertar al hecho de que ya eres lo que buscas o reconocer que ya eres eso. Entonces, ¿de dónde sale el mito sexual? En el Tantra original existían diferentes metodologías. Una de ellas, muy minoritaria y avanzada, era el Vamamarga o el sendero de la mano izquierda. Dado que el Tantra busca trascender la dualidad integrándolo todo, estas escuelas utilizaban rituales que desafiaban los tabúes de la época, incluyendo en ocasiones muy específicas la unión sexual ritualizada. Pero aquí está el matiz crucial. En estos rituales, la unión física no buscaba el placer hedonista ni el orgasmo convencional. Era una meditación yógica milimétrica para colapsar la dualidad sujeto-objeto. Dentro de algunas ramas Kaula existía un ritual llamado Pachamakara, las 5 M's, 5 elementos que empezaban por Ma en sánscrito y que la sociedad convencional consideraba prohibidos: vino, carne, pescado, grano tostado y unión sexual, Maituna. La lógica no era cuanto más transgresor, más iluminado, era otra. Si tu mente sigue viendo algo como impuro, pues todavía no has entendido la no dualidad. El ritual era como una especie de examen, no era como una celebración mundana de fiesta, y no, estaba reservado a practicantes muy avanzados, siempre con un maestro y dentro de un contexto simbólico muy estricto. Eso, un elemento entre varios dentro de una rama, dentro de un ritual iniciático, es lo que Occidente, siglos después, agarró con las 2 manos y lo convirtió en la definición entera del Tantra, o al menos fuera de los ámbitos más de la enseñanza viva, se malinterpretó y pues en ese proceso no hay un culpable ni se busca un culpable, pero sí hay diversos nombres que suenan y resuenan a través de los años como los que de alguna forma ayudaron a este malentendido, ¿no? del tantra como neotantra o como sexualidad sagrada. Uno de esos nombres, o al menos desde mi investigación, lo que yo he podido encontrar en diferentes fuentes, es un académico serio, un inglés, se llama Sir John Godufrey, a principios del siglo XX,
bajo el seudónimo de Arthur Avalon, que traduce y estudia textos tántricos con un rigor que hasta entonces nadie pues, le había dado en Occidente. Gracias a él, el Tantra deja de ser brujería oriental en el imaginario europeo y empieza a tratarse como filosofía. Y casi en paralelo, en Estados Unidos, aparece una figura muy curiosa, Pierre Bernard, apodado Om el Omnipotente. Este señor es el que funda el primer templo tántrico norteamericano y ya empieza en los años 20 a mezclar el yoga, el tantra y una fascinación muy occidental por el cuerpo y el placer. Y así es como empieza el malentendido que dura hasta nuestros días. Y luego, bueno, también está el famosísimo Osho, que en paralelo en la India empieza a recibir occidentales, pero este es otro tema que hablaremos en otro podcast, porque hoy solo quería iniciar esta serie de podcast donde voy a hablar sobre el Tantra no dual, especialmente de la rama del Trika, que es la que yo estudio. Y bueno, quería empezar por el principio, porque, ¿sabes? Cuando digo que estoy estudiando Tantra o que he sido iniciada en una escuela de Tantra no dual, pues la mayoría de personas cree que estoy pues haciendo un trabajo con la sexualidad y no tiene nada que ver. Incluso yo misma tengo que confesar que hace muchos años, cuando yo era jovencita y me interesé por el Tantra, lo primero que llegó a mí fue Osho, las meditaciones de Osho, el trabajo con la sexualidad, y durante algunos años me fascinaba. Me leí todos los libros de Osho, hacía las meditaciones activas y fueron muchos años de estar en ese estudio hasta que empecé a llegar a los textos originales, y fue hace 7 años cuando ya pues encontré los Shiva Sutras, encontré las escuelas Spanda y bueno, ahí empezó mi investigación más seria y a profundizar. Y a día de hoy, pues esto es algo que parece que no acaba nunca, porque el estudio de los textos sagrados y el trabajo con un maestro y pues realmente es una experiencia viva y se necesita esta transmisión de un linaje donde tú puedas estar bien asesorado y donde poder ir a las fuentes. Y yo aquí no quiero decir que no sirva la sexualidad sagrada y que no sirva el neotantra y que no sirva Osho. No tiene nada que ver con eso, por supuesto que sirve. Yo no estoy juzgando nada. Yo hace años estuve ahí y mi propio interés también hace 25 años era meramente sexual, mejorar mi sexualidad. Entonces no puedo criticar algo en lo que yo misma hace 25 años atrás estuve. Simplemente que se está devolviendo hoy en día al Tantra lo que es su significado original y que hoy en día es necesario recuperarlo y hablar de ello y que se conozca y que las personas cuando oigan Tantra sepan que es una metodología espiritual, metafísica, milenaria que nos lleva a la disolución del ego y al reconocimiento del ser. Y lo hace abrazando todo lo que existe, incluido el cuerpo, incluida la sexualidad, pero no es exclusivamente una terapia sexual, ni un trabajo con la sexualidad sagrada, ni con tu pareja, ni con las polaridades masculino y femenino, es mucho más. Así que bueno, creo que se habrá entendido, espero que así sea. Como digo, lo hago con mucho cariño, con mucha humildad, desde el lado de esta amiga que te va contando lo que ella va aprendiendo y bueno, pues que espero que te guste, que te sirva y que tengas esa necesidad de investigar más también por tu cuenta y de estudiar y de formarte con un maestro o una maestra cualificada. Bueno, que tengas un gran día. Hasta el siguiente podcast.